presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido al líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara, a puerta cerrada. Un polémico encuentro que es además la primera visita de un líder sirio a la Casa Blanca y que consolida la normalización de al-Shara, antiguo líder de Hayat Tahrir al-Sham, grupo afiliado a Al-Qaeda. Sobre su cabeza hubo una recompensa millonaria, pero recientemente ha sido sacado de la lista de patrocinadores del terrorismo. Vamos a conocer más de su figura en este informe de Albert Naya. Revolucionario para unos, yihadista para otros, líder pragmático o un camaleón en las turbulentas aguas de Oriente Medio. La historia de Ahmed al-Shara parte con tonalidades de grises oscuros y comenzó semanas antes de que las tropas estadounidenses invadieran Irak en un autobús que cubría la ruta entre Damasco y Bagdad. Él mismo confesaría a la televisión pública estadounidense en 2021, en una de las pocas entrevistas que dio vestido de militar, que la segunda intifada en el año 2000 fue un haz de luz para su conciencia guerrillera. Por ello fue capturado por las mismas tropas estadounidenses con las que ahora jugaba baloncesto. Acusado de pertenecer a Al-Qaeda y prisionero durante casi 5 años, pasó por las celdas de Kambuka, considerada por los servicios secretos occidentales una incubadora de yihadistas, el Guantánamo de Irak, o donde sus muros verían crecer a otra célebre figura llamada Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que diseñó y lideró Estado Islámico. Artista de la retórica, convenció a sus celadores que era iraquí y fue liberado según una investigación de The Economist. En 2011 en Siria, al inicio de la revolución que buscaba derrocar a Bashar al-Assad, al-Shara volvía a ser un activo para Al-Qaeda y fundó su filial en Siria. Nació el Frente al-Nusra. De nombre de guerra Abu Mohammed al-Jolani, el Pentágono tenía su matrícula y daba 10 millones por su cabeza. Pero las discrepancias con sus jefes le llevaron a cambiar el nombre de al-Nusra por el de Jabhat al-Sham, lo que en 2017 se convertiría en el grupo que le llevaría de vuelta a Damasco. Hayat Tahrir al-Sham se convirtió oficialmente en un proscrito para el oficialismo yihadista, pero Occidente nunca le retiraría la etiqueta salafista, con sus tropas atrincheradas en la provincia de Idlib, colindante con la Turquía de Erdogan. El aún denominado al-Jolani quiso plasmar su visión de país bajo el protectorado de Ankara. El 27 de noviembre cambiaría la historia de Siria y su propio destino. Una ofensiva a Alepo seguiría avanzando hasta la capital y provocaría la huida de Bashar al-Assad y la caída por completo del régimen. Al-Jolani entró en Damasco vestido de militar y salió con chaqueta, con su nombre de pila, Ahmed al-Shara. Una mutación que los líderes mundiales compraron y le abrió las puertas del Eliseo, de la ONU y de la Casa Blanca. Bueno, en el debate de France 24 nos preguntamos qué busca Estados Unidos con este recibimiento, también si se unirá Siria a la coalición de países que luchan contra el ISIS, si se levantarán del todo las sanciones contra ese país o si es fiable el nuevo régimen de Damasco. Para debatirlo nos acompañan Neila Mohana, integrante del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata. También Richard Youssef Carrión, analista de asuntos de Medio Oriente y productor y traductor en el medio AJ+. Antes de entrar al debate con ellos, les recuerdo que en nuestras redes sociales pueden comentar con el hashtag France24_ES y por supuesto nos van a poder escuchar en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que ahora ya, sin más dilación, vamos a empezar con algo que no hemos visto hoy. Se ha dado la circunstancia de que no se han visto imágenes de al-Shara siendo recibido en la Casa Blanca. Y le pregunto en primer lugar a Leila, ¿cómo podemos entender esto? ¿Se ha evitado tener esa foto de Donald Trump recibiendo a al-Shara en la Casa Blanca o quizás no hay que darle tanta importancia? Buenas tardes, Rodrigo. Quizás ha sido evitado a propósito, no creo que haya quedado fuera de ningún cálculo. Esta visita que busca la legitimación de al-Shara a nivel internacional y la oportunidad de que la Cámara de Representantes finalmente apruebe la derogación de la ley César, esta ley de sanciones económicas que pesa aún sobre Siria, que ha sido suspendida por el Poder Ejecutivo, pero aún no ha sido derogada. Pero evidentemente este informe que ustedes acaban de pasar, mostrando el historial tan controvertido de Shara, es lo que habrá pesado quizás a la hora de no tomar una foto tradicional
foto que sí obtuvo con otros presidentes que han apoyado la llegada de este nuevo líder, considerado ahora un estadista, un renovador en la política siria, que habrá que ver si realmente esto sucederá dados los acontecimientos del último año, ¿no? Vinculado a la violencia y persecución de las minorías que aún no ha frenado en Siria. Claro. Bueno, pues Richard, le pregunto a usted también si quizás se ha estado dando un mensaje de que al-Sarraj todavía no es del todo bienvenido a la Casa Blanca. Buenas noches. Sí, definitivamente el hecho de que no se haya transmitido y que no exista o no haya una foto oficial del recibimiento de al-Shara en la Casa Blanca, definitivamente deja un mensaje, o sea, como que quiere decir la administración Trump, que sí lo están recibiendo, pero que tienen su cautela hacia él, pese a que en 2 ocasiones ya se han reunido con Trump y pues se han tomado fotos, han estado juntos, han estado en mucha camaradería entre ellos. Así que sí, definitivamente esto es un mensaje claro de prudencia, digamos así, por parte de la administración Trump. Bueno, pues prudencia, desde luego. Leila, le pregunto, Estados Unidos todavía no se fía quizás de al-Sarraj y le pregunto, ¿cree que es un socio fiable en la región? Yo creo que Donald Trump está haciendo serios esfuerzos para generar precedentes en el Medio Oriente. Como sabemos, tiene como un objetivo bastante, que lo ha repetido en diversas ocasiones, de obtener el Nobel de la Paz a través de acuerdos y intentando la pacificación de la región. Por mi parte, creo que son meras treguas que no sabemos si se pueden sostener a largo plazo. Y seguramente quitarle el peso de las sanciones a Siria podría facilitar una legitimación del gobierno de Shara frente a los propios sirios. Recordemos que las sanciones son un instrumento de presión internacional y de aislamiento diplomático muy fuerte, que Estados Unidos la ha utilizado en los últimos tiempos cada vez con más frecuencia. En oportunidad de las sanciones a Siria, estas se han iniciado ya en el año 2003 respecto de la presencia de Siria en el Líbano, considerando que Siria era un promotor del terrorismo y las ha mantenido a lo largo del tiempo. Ha sido muy difícil levantar las sanciones y sobre todo esto se ha profundizado desde el 2011 en adelante. Sin embargo, creo yo que hay una intencionalidad vinculada por un lado a lo geopolítico y por otro lado a lo económico. En cuanto a lo geopolítico, la ubicación de Siria en el mapa no pasa desapercibida. La actuación y la influencia rusa que ha tenido el gobierno de Putin en Siria durante los últimos años tampoco ha pasado desapercibido y esto creo que también tiene que ver con la relevancia de Siria en ese tablero de competencia global de las potencias y eso le dará a Trump seguramente el interés sobremanera sobre Siria, además de un elemento fundamental que es tratar de mejorar las condiciones de seguridad para Israel, lo cual tiene mucho que ver con la posición de Siria y por supuesto también con el Líbano, donde hemos visto también acciones violentas en los últimos días. Pues muchas cosas nos comenta Leila, desde luego interesantes, vamos a ir poco a poco distribuyéndolas en este debate. Quiero preguntarle a Richard si ve también, como nos comenta Leila, que esto es un punto geoestratégico muy importante para los intereses de Estados Unidos allí en Oriente Medio. Y nos habla de las sanciones, es esa ley César, que parece que Siria quiere que finalmente se disuelva. Para ello, el Congreso de Estados Unidos tendría que votar. Hasta ahora se han suspendido de manera continua, temporal, pero tiene que votar el Congreso. ¿Ve factible que el Congreso vote a favor de eliminar esta ley cuando todavía hay ciertas reticencias sobre cómo va a ser este gobierno?
Pues para responder esa pregunta yo quiero continuar con lo que mencionaba Leila acerca de la relación que pues ha tenido siempre Siria con Rusia. Y no olvidarnos que pues apenas hace menos de un mes, el 15 de octubre, Asharia estuvo en Rusia y fue recibido por Putin. Eh, Pienso yo que fue una visita que en Occidente no se esperaban, precisamente porque pues esta relación que tenía Siria con el gobierno Assad fue prácticamente el cómplice de todo lo que sucedió durante el régimen del Assad en los últimos años. Entonces, eso fue como una campanita, ¿no?, para el gobierno de Estados Unidos, y que posiblemente pueda impulsar que se vote a favor de quitar las sanciones, especialmente la ley César. Entonces, existe esa posibilidad, viendo cómo se está moviendo el mundo en este momento, cómo se está moviendo esta zona aquí, el Medio Oriente. Entonces, no sería de extrañarnos que posiblemente voten a favor. Richard, con esto que nos señala, ¿cree que desde el gobierno de Damasco se está jugando todavía a un doble juego, a ver quién ofrece mejores posibilidades, o no tienen que rechazar a Rusia todavía por si no sale bien la negociación con Estados Unidos? O sea, yo creo que es algo normal. O sea, definitivamente nosotros hemos visto con todo lo que ha sucedido en Gaza, con lo que está sucediendo actualmente en Líbano, con lo que sucedió aquí en Qatar, que pues el peligro real que hay para la zona pues es Israel y los ataques que realiza sin que absolutamente nadie le ponga freno a ese tipo de violaciones a la soberanía de todos estos países. Entonces, pues es normal que un gobierno, y especialmente pues Siria, que aparte de que tiene invadido los altos del Golán, y que después de que el gobierno de Sharia llegó al poder en diciembre, Israel incrementó el área que llama de seguridad entre Siria y los altos del Golán. Pues es más que lógico que no confíe solamente en un actor político mundial, o sea, trata como de balancear, de tener como quien dice, bueno, pues si estos me van a salir o me van a dar la espalda, pues entonces voy a tener el apoyo del otro. Entonces yo pienso que es ese tipo de movimiento el que se está buscando, y pues vuelvo y repito, es algo normal. O sea, no sería inteligente rechazar el apoyo de uno a favor de otro. Pues Leila, voy con usted también con esta pregunta. ¿Ve normal que todavía también Al-Shara esté, no sé si buscando, pero al menos recibiendo ese intento de abrazo por parte de Rusia, que no puede descartar todavía ningún apoyo? Sí, es cierto que no puede descartar ningún apoyo. También es cierto que la presencia de las bases militares de Rusia en la costa mediterránea de Siria es muy relevante y tiene una larga data. De hecho, hace pocos días, cuando fue la reunión entre Yara y Putin, se habló de ese vínculo histórico ya en la época de la Unión Soviética con el gobierno de Hafez al-Assad y después, posteriormente, con el gobierno de Bashar. Y eso ha llevado a Rusia no solo a apoyar a Bashar por una relación bilateral que estaba por encima respecto de otros países, sino también en una cuestión de reafirmación y reconfirmación del rol de Rusia como una potencia relevante en la región, y el tratar de plantar y ratificar su poder y sus capacidades de poder en la región de Medio Oriente. Y creo que para eso Siria le ha sido muy útil a Vladimir Putin. Pero también es cierto que ante la caída de Bashar al-Assad y también en el redireccionamiento
de Rusia, de sus recursos y de su estrategia militar hacia la guerra con Ucrania, el frente sirio ha pasado seguramente a un segundo lugar. Y Yara ha sido apoyado por las potencias occidentales, por la Unión Europea, por Estados Unidos, y la posibilidad también de un acercamiento desde, no sé si llegará en algún momento, no creo que rápidamente, o no lo sé, la verdad que estamos en una época en donde los cambios en el sistema internacional son muy veloces, pero es mucho más plausible la posibilidad de firmar un acuerdo entre la Siria de Yara con Israel que la Siria de Bashar al-Assad. La Siria de los Assad ha sido el bastión del panarabismo durante mucho tiempo, la defensa de la nación árabe, la defensa de la causa palestina como una cuestión de interés nacional, y el enfrentamiento con Israel lo ha mantenido hasta los últimos días de su gobierno en relación a la ocupación de los Altos del Golán, algo que no se había llegado a negociar y que posiblemente hoy pueda hacerse, sobre todo por la demostración de fuerza que hace Israel, no solo avanzando sobre lo que marcaba bien Richard recién respecto al avance de esa zona de seguridad en el Golán, sino también en el avance que hizo en la provincia de Sueida en pos de la protección de la minoría drusa, que habrá que ver si tiene solamente ese objetivo o algún objetivo geopolítico mayor. Pues es muy interesante esto que nos señala. Vuelvo con Richard. Avanzamos en estos posibles acuerdos de Abraham que Estados Unidos quisiera que firmara también la nueva Siria, pero ¿cómo de factible ve que al-Sarraj llegue a normalizar relaciones con Israel? Hasta ahora parece que tampoco se ha mostrado del todo abierto hacia ello, o sigue habiendo reticencias precisamente porque Israel ha avanzado también sobre Siria. Sí, definitivamente sería algo muy difícil de realizar, y especialmente en estos momentos después de que prácticamente casi cada semana, 1 o 2 veces, está Israel violando la soberanía de Siria. Aparte de eso, pues el pueblo sirio pues, siempre ha tenido en su mente que Israel es su enemigo, y entonces no sería, llamémoslo así, prudente firmar o aceptar, digamos, este tipo de tratados. Aparte de eso, también tenemos nosotros el hecho de que pues aunque si se supone que el Assad era, digamos, como muchos piensan, el que mantenía a la raya a Israel y que siempre tuvo una posición, llamémoslo así, fuerte frente a Israel, pues es bastante curioso que inmediatamente que cayera su gobierno, Israel atacara todas las bases, ¿no? Destruyera todo el armamento que tenía el ejército sirio, como para dejar sin armas al nuevo gobierno, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hizo antes si supuestamente era una amenaza? Entonces, realmente es algo muy complicado, y como dice Leila, o sea, en estos tiempos uno ya no sabe qué puede esperar de lo que suceda en la zona, quiénes van a entrar, quiénes van a aceptar, o sea, porque no solamente en la fila de espera está Siria, están algunos países o varios países del Golfo que en teoría estarían dispuestos a hacerlo en el caso de que se terminara totalmente el conflicto en Gaza. Entonces, no podemos cerrar la puerta, no podemos decir un no definitivo, como tampoco se puede decir sí tajantemente. Pues Leila, voy a preguntarle algo que justo nos está hablando ahora también Richard, es el conflicto en Gaza. Estados Unidos tendría que ir de la mano de los dos caminos, buscar que Israel finalmente acabe con el conflicto en Gaza para que un país como Siria se abra a firmar esos acuerdos de Abraham, porque sería realmente una gran victoria en la región para Estados Unidos.
Sí, creo que son negociaciones que tienen que ir por caminos paralelos. Hay muchos países árabes que en las condiciones actuales no podrían hacerlo, no porque sus élites gobernantes no quieran, sino porque seguramente contarían con altos niveles de resistencia popular frente a esta gravísima situación en la Franja de Gaza. Pero también es cierto que la posibilidad de las negociaciones entre Siria y Estados Unidos creo que también va más allá de los posibles acuerdos de Abraham y tienen mucho que ver con la cuestión económica, con la reconstrucción de Siria, que ha sido calificado en varias ocasiones como un estado fallido. No sé si le cabe en toda su extensión la categorización, pero es cierto que la crisis económica en la que ha estado sumida Siria en los últimos años ha sido terrible, la devaluación de la lira siria, el nivel de inflación y los bajísimos niveles de ingreso de la población también han sido caldo de cultivo para que Bashar al-Assad termine su gobierno en la forma en que lo terminó y que Yara haya sido recibido no porque la gente aplauda la llegada de una persona con ese historial de persecución y masacres a las minorías como la minoría alauita, a los cristianos y a los drusos en Siria, sino porque las necesidades vinculadas a los altísimos niveles de pobreza y a las cuestiones económicas hacían muy visible la necesidad de un cambio para la población siria. Y en ese sentido es que el levantamiento de las sanciones, que dicho sea de paso, las sanciones que sí ya fueron revocadas fueron las vinculadas a las órdenes ejecutivas de la presidencia, las que podía Donald Trump derogar de forma directa, esas ya están levantadas. La ley César había sido suspendida por 6 meses y ahora solamente falta la aprobación de la Cámara de Representantes, que creo que después de este viaje puede terminar siendo derogada esta ley. Y de esta manera se habilita una ola de inversiones que están seguramente esperando a llegar, sobre todo de mucho interés para los países del Golfo, para Arabia Saudita y Turquía, que es un gran promotor, una especie de padrino hoy en día de Yara en la región. Leila, hay mucho en juego, ¿verdad?, con esta reconstrucción de Siria. Creo que se calcula en más de 200.000 millones de dólares. Puede ser la cifra, si la saben más exacta, me corrigen. También estaría buscando aquí Estados Unidos, por tanto, ganar beneficios económicos. Sí, el ingreso de muchas empresas norteamericanas que podrán entrar a jugar en Siria, vinculadas a telecomunicaciones, vinculadas a energía, no tanto porque Siria sea una potencia petrolera, en realidad hay pozos petroleros que además están ubicados en el este, en la zona donde está la base militar norteamericana, y petróleo que ha sido utilizado por los terroristas de ISIS y transportado de manera ilegal hacia países como Turquía y otros, que era la forma en que se han financiado durante los años más cruentos de la guerra, sino porque Siria es estratégico en términos de ubicación. Antes, al inicio de la primavera árabe, en el año 2011, se hablaba de la posibilidad de un gasoducto que partiera de Irán, atravesara Irak y llegara hasta Siria para poder proveer de energía a través del Mediterráneo hacia Europa. Y eso obviamente quedó absolutamente trunco con los levantamientos populares y con el inicio, más que con los levantamientos populares, con el inicio del conflicto que se ha llevado tantas vidas y además que ha generado una división sectaria muy dolorosa para el pueblo sirio, que ha sabido vivir y convivir en paz durante muchísimos años. Sí, Richard, nos habla Leila del este de Siria y es interesante ver allí la relación que ha tenido Estados Unidos durante todos estos años con la autonomía kurda. Unos kurdos que empezaron negociando con al-Sarraj, pero parece que ahora mismo esa integración en el ejército, esa integración con el nuevo Estado, parece que no camina del todo hacia ningún lado. ¿Puede también Estados Unidos buscar forzar la normalización de relaciones entre la autonomía kurda del noreste de Siria y el gobierno de Damasco? Claro, definitivamente Estados Unidos puede ejercer presión sobre los kurdos para que limen asperezas con el gobierno de Shara
y de esta manera pues ir apagando poco a poco estos focos de división que se están dando en esta zona, en el norte también, en el sur. Entonces, yo pienso que definitivamente el papel que podría jugar ahí Estados Unidos, y de pronto eso es algo que dentro de la agenda que se está tratando, posiblemente se haya tocado, ¿no? Para que ejerzan una presión que lleve a que los kurdos se integren completamente al gobierno o se eliminen las asperezas, como ya decía anteriormente. Claro. Leila, si por algo han sido reconocidas las tropas kurdas en todo este tiempo, ha sido por la lucha contra el ISIS, y parece que Estados Unidos estaría buscando que Siria se pueda integrar en esa coalición de países que luchan contra el ISIS para que no vuelva a resurgir en esta zona del Medio Oriente. ¿Cómo podemos encajar el papel de al-Sara, un antiguo terrorista más cercano a Al-Qaeda, no al ISIS? ¿Cómo podemos encajar su papel en una futura lucha contra los terroristas? Bueno, creo que esa es la gran pregunta, pero ha sido muy camaleónica su transformación, así que seguramente lo va a poder hacer, no solo en su imagen y en su aspecto personal, sino también en su capacidad de aparecer hoy como un líder democrático y un líder que pueda unificar a toda Siria. Veremos si eso es posible. Eso es lo que intenta presentar, ese es el discurso que plantea, el discurso que ha planteado en la Organización de las Naciones Unidas, también un hito histórico, la presencia de Shara en la Asamblea General en septiembre, y seguramente creo que sí se va a alinear en esa lucha contra ISIS, porque de hecho cuando se desprende o se separa de Al-Qaeda, trabaja con otros pequeños grupos en pos de enfrentar a ISIS, y además porque había como dos filosofías encontradas. Quizás ISIS o Al-Qaeda tenían una mirada más de terrorismo global, y Shara tuvo podríamos decir, la lucidez de plantear una lucha armada que para algunos ha sido interpretado o señalado como una especie de defensa nacional en contra de Bashar al-Assad, limitando su lucha terrorista al ámbito de Siria. Y de hecho su enclave ha sido Idlib durante muchísimos años. Y a partir de ahí se armó la operación que terminó con el gobierno de Bashar al-Assad en diciembre del 2024. Creo que ahí hay diferencias notables, que él se fue distanciando y diferenciando también a medida que iba ganando poder territorial, y que contaba con el aval de Erdogan en gran medida y de algunos países del Golfo que lo han respaldado. Así que seguramente se va a erigir como un aliado más en esa lucha contra el terrorismo global. Richard, coincide con lo que nos comenta Leila, que lo que pudiera tener al-Sara era una visión más local de una lucha terrorista diferente a la de Al-Qaeda o ISIS, o había algunos lazos también más estrechos. Sí, definitivamente, especialmente llamémoslo así, en los últimos, antes de que cayera Bashar al-Assad, definitivamente esa era la visión, ¿no? O sea, proyectarse como un libertador, llamémoslo así, del régimen que gobernó durante 50 y tantos años a Siria, ¿no? Papá Assad y Bashar al-Assad. Entonces, es una correcta interpretación de, llamémoslo así, la última etapa por la que Shara ha pasado en su transformación hasta llegar a ser presidente interino de Siria. Y Leila, vuelvo con usted. Más allá de la figura de al-Sara, que hemos visto recientemente en varias ocasiones esa transformación, como decía nuestro compañero Albert, llegó vestido de militar, ahora mismo le vemos vestido de traje, pero ¿qué pasa
con los combatientes que estaban en Hayat Tahrir al-Sham, que estaban con al-Sarraj antes de llegar al poder. ¿Hay ahí un pozo más islamista o también están haciendo este giro, digamos, a la desradicalización como ha hecho al-Sarraj? Bueno, creo que es un desafío para Yara ex al-Jolani, un desafío el tratar de incorporar a todas las fuerzas, podríamos llamar o caracterizar como paramilitares que siguen operando en Siria, incorporarlos a todos en un ejército oficial del gobierno sirio, en el desarme de todas estas fuerzas que, bueno, planteabas vos recién también, eso que las fuerzas democráticas de Siria vinculadas a los kurdos todavía no han aceptado unirse a ese ejército oficial y seguramente eso pasará con algunas brigadas y fuerzas paramilitares que siguen actuando en el territorio sirio. Creo que el gran desafío que tiene este gobierno es la seguridad interna. Y eso va a ser muy difícil de lograr si se siguen viendo las persecuciones y masacres contra las minorías, principalmente la minoría alauita y la minoría drusa que hemos visto en los últimos meses. Eso ha sido de suma gravedad y se siguen registrando hechos que quizás no ocupan mucho espacio en los medios internacionales, pero sigue generando preocupación, masacres, persecuciones, secuestros, sobre todo de la minoría alauita y de los drusos, ¿no?, en el sur. Y esto es realmente preocupante y genera un agujero negro en términos de seguridad para este gobierno, ¿no? Que además, dicho sea de paso, es un gobierno interino, es un gobierno de facto que no ha sido elegido por el pueblo, que ha prometido reformas democráticas que aún no llegan. Quizás esté esperando la apertura o la caída de las sanciones y las grandes olas de inversiones para poder mejorar la situación económica y a partir de ahí hacer las reformas políticas, pero de todos modos la apertura política todavía al interior de Siria no ha llegado. Pues Richard, es por tanto el gran talón de Aquiles, la seguridad interna, sobre todo la de las minorías de este gobierno y el que podría hacer que fracasen o que definitivamente vayan hacia adelante estas negociaciones, especialmente con Estados Unidos. Es que mejor no se pudo haber descrito, es el talón de Aquiles, porque es muy complicada la situación, o sea, la situación actual de Siria, las profundas divisiones que hay, pues primero que todo nosotros sabemos, ¿no?, que durante el gobierno del Assad, o sea, durante la hegemonía de Assad, de los Assad en sí, aquellos que tenían mayor relevancia en el gobierno, en el ejército y pues en toda la sociedad de Siria era la minoría alauita. Entonces, los otros, los que se sentían oprimidos por parte de esta minoría, pueden, y pues se ha notado que están tomando una posición de revancha hacia ellos. Aparte de eso, también el hecho de que lo que pasó en Subaida con los drusos se leyó por muchos como una posible alianza que había entre los líderes de esta minoría en esta zona de Siria con el gobierno de Israel para desestabilizar e incluso se llegó a pensar que posiblemente se podían unir, ¿no?, como territorio a Israel. Entonces, efectivamente, es una situación muy complicada, es un desafío tremendo y el reto de manejar todo esto, o sea, de armar este rompecabezas que está totalmente eh, vuelto nada, como podemos decir, es algo muy complicado y solo
el Sharia no lo va a poder y necesita muchas alianzas, tanto internas como externas, y precisamente yo pienso que es esto lo que está buscando con esta visita y con las otras visitas que ha realizado. Pues Richard Youssef Carrión, le agradezco que haya estado hoy con nosotros aquí en France 24. Gracias a ustedes. Y Leila Mohana, también ha sido un placer tenerle a usted aquí en France 24 hoy para este tema tan interesante que a veces quizás nos pilla un poco lejos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer de nuevo haber estado con los dos. Yo les invito también a ustedes a que vean este episodio del debate, también otros anteriores en nuestro sitio web france24.com, en nuestro canal de YouTube y, como siempre, darle las gracias a Tania Herrera al cargo de los invitados, Laura Garzón en la producción, luces, cámara y sonido también, siempre detrás de todos los programas. Gracias por estar con nosotros.